Buenas tardes, soy Mariela Josefina Quirimar. El tema que vamos a presentar en el día de hoy es mitosis y meiosis, correspondiente al trabajo práctico de la materia genética de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede San Pedro de Jujuy. Comenzamos nombrando la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división celular en la que a partir de la célula madre se forman dos células hijas genéticamente iguales entre sí e igual a la célula madre. Cuando comienza la mitosis, la célula comienza a duplicar ADN. Continuado esto, vamos a empezar a caracterizar las etapas que comprende la mitosis. Comenzamos con profase, en donde los cromosomas se forman por condensación de la cromátida. Acá podemos observar que la membrana nuclear se desintegra y desaparecen los nucleolos. Luego comenzamos con metafase, en donde los cromosomas duplicados, unidos al uso acromático por medio de sus centrómeros, se ubican de manera ecuatorial a la célula. Luego continuamos con la etapa anafase, en donde las fibras de uso acromático empiezan a separarse del centrómero y de las cromátidas hermanas. En esta etapa se ubican en polos celulares opuestos. Y por último encontramos a la etapa telofase, en donde los cromosomas no son visibles. Acá podemos observar que reaparece la membrana nuclear y los nucleolos. En esta etapa desaparece el uso acromático. Seguidamente continuamos con meiosis. Meiosis 1, en donde comienza la unión de los miembros de cada par homólogo de los cromosomas. La meiosis 1 es similar a la mitosis, con la diferencia de que en la profase hay una recombinación y en anafase 1 lo que se espera son cromosomas homólogos, no cromátidas hermanas, como en mitosis. Vamos a continuar con la caracterización de las etapas que comprende la meiosis 1. Comenzamos con profase 1. La profase 1, también denominada sinapsis, que es un proceso por el cual se asocian 4 cromátidas, 2 de cada cromosoma homólogo. Esta fase termina cuando se forman las tétrades y se alinean en planos ecuatoriales de las células que se dividen. Metafase 1. Los pares de cromosomas se desplazan hacia el ecuador de la célula. Seguidamente, anafase 1, en donde los cromosomas homólogos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas permanecen unidas entre sí a través del centrómero. Finalmente, telofase 1, en donde los cromosomas se acumulan en los polos de la célula. Acá el citoplasma se divide. La cromátida se hace menos visible, perdiendo su forma característica. Por último, vamos a hablar de la meiosis 2. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan, pero sin que se replique el ADN. Vamos a caracterizar las etapas de la meiosis 2. Primeramente comenzamos profase 2, que es una fase similar a la profase mitótica. En esta etapa no ocurren unión de cromosomas homólogos y tampoco un entrecruzamiento. Acá las fibras del uso se alargan hacia los centrómeros que unen las cromátidas hermanas. Luego continuamos con metafase 2. Se diferencia de la meiosis 1 con respecto al número de cromátidas que se alinean en planos ecuatoriales, como vimos anteriormente. En esta fase se observan las cromátidas hermanas en un mismo cromosoma. Continuamos con anafase 2.
Acá se separan las cromátidas hermanas a medida que se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Cada cromátida es considerada como un cromosoma independiente. Por último, encontramos a la telofase 2. En esta etapa se forma una membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Y acá el citoplasma se divide.